La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. ¿Crimen o suicidio? No están esclarecidas las causas de la muerte del fiscal Nisman. Y dicho esclarecimiento resulta ser hoy un imperativo de máxima prioridad para toda la sociedad argentina. Y si fue un crimen y no un suicidio, entonces, ¿quién lo mató? Cristina Fernández, presidenta de Argentina, enero 22 de 2015. La verdadera operación contra el gobierno era la muerte del fiscal, después de acusar a la presidenta, a su canciller y al secretario general de la Cámpora de ser encubridores de los iraníes acusados por el atentado terrorista de la AMIA. Crece la conmoción y la incertidumbre en Argentina frente a los confusos hechos que rodearon la sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Qué hecho o qué sector mafioso que todavía existe en la sociedad argentina llevó al señor fiscal Nisman a tomar la determinación que el señor fiscal tomó? 4 días antes de su supuesto suicidio, el reconocido investigador había acusado a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a los terroristas iraníes que en 1994 atentaron contra un concurrido centro de reunión de la comunidad judía en Buenos Aires. Esto es inaudito, es inédito y es de una extrema gravedad institucional. Esperamos que se resuelva rápidamente y se clarifique la situación. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, la explicación, el análisis y el debate que genera en el continente americano la sospechosa muerte del fiscal argentino Alberto Nisman y el cambio de discurso de la mandataria argentina Cristina Fernández, quien primero dijo que todo se trataba de un suicidio y ahora, 48 horas después, asegura todo lo contrario. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: las extrañas circunstancias que rodean la sospechosa muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, quien había acusado a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a los terroristas iraníes que en 1994 atentaron contra la AMIA, un concurrido centro de reunión de la comunidad judía en Buenos Aires. El punto clave de esa noticia: las ambiguas actuaciones y declaraciones que ha entregado hasta ahora el gobierno nacional frente a estos hechos. Inicialmente, la mandataria argentina había hablado de un suicidio y en una segunda carta publicada 3 días después en Facebook, insólitamente cambió su hipótesis y aseguró que la muerte del investigador que la acusaba a ella no fue un suicidio, sino una operación contra su gobierno, es decir, un crimen que, según ella, buscaba desestabilizar políticamente a su país. Primera carta. Cristina Fernández, presidenta de Argentina, enero 19 de 2015. La muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos y consternación en el resto. El suicidio provoca además, en todos los casos, primero estupor y después interrogantes. ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? En el caso del suicidio del fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, no solo hay estupor e interrogantes. Segunda carta. Enero 22 de 2015. Los espías que no eran espías. Los interrogantes que se convierten en certeza. El suicidio, que estoy convencida, no fue suicidio. La denuncia del fiscal Nisman nunca fue en sí misma la verdadera operación contra el gobierno. Se derrumbaba a poco de andar. Nisman no lo sabía y probablemente no lo supo nunca. La verdadera operación contra el gobierno era la muerte del fiscal, después de acusar a la presidenta, a su canciller y al secretario general de la Cámpora de ser encubridores de los iraníes acusados por el atentado terrorista de la AMIA. El punto clave de esa noticia: la sospechosa muerte de Alberto Nisman ocurrió horas antes de la cita que el reconocido fiscal tenía en el Congreso, en donde iba a ampliar el pasado lunes las denuncias contra la presidenta Cristina Fernández y contra varios de sus colaboradores. A ellos los acusó de fabricar la inocencia a los terroristas que ejecutaron el atentado contra la AMIA. Este demencial ataque fue ejecutado con un carro-bomba el 18 de julio de 1994 y dejó como saldo un total de 85 personas muertas. Este crimen permanece en la impunidad total y los familiares de las víctimas esperan justicia hace 21 años.
se ha montado para esto una diplomacia paralela, por lo menos para el caso AMIA. Y le doy un ejemplo, donde se demuestra claramente las mentiras del canciller y de la señora presidenta. Acá hubo varios acuerdos secretos. Lo que ha ocurrido en este último tiempo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es distinto al gobierno de Néstor, es totalmente opuesto. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas. El punto clave de la noticia, pese a la conmoción continental que ha generado la muerte del fiscal Alberto Nisman, la presidenta argentina se ha limitado hasta ahora solo a enviar 2 cartas a través de redes sociales ambas. Públicamente no ha aparecido como era costumbre antes, cuando aparecía constantemente en cadena nacional. Tampoco ha convocado ninguna rueda de prensa. Mientras tanto, las investigaciones completan su 4.º día y pese a los escasos resultados que arrojan, cada vez son más las contradicciones y los cabos sueltos que encuentran los investigadores. Muerte dudosa. 4 días después de que fuera encontrado sin vida el cuerpo del fiscal Alberto Nisman en el baño de su apartamento, aún no se tiene claro cómo ocurrió su muerte. Es un caso que tiene en vilo al pueblo argentino, pues las versiones de su deceso van desde el suicidio, un suicidio inducido, hasta un homicidio. Pero hasta ahora no se tiene certeza de qué fue lo que sucedió. La muerte se conoció el pasado domingo, pero según la fiscal Viviana Fein, que lleva el caso, Nisman había muerto varias horas antes de ser encontrado. Ya el doctor Nisman tenía, al momento de verlo, la médica legista, y está determinado también por la autopsia, en forma prácticamente coincidente, que llevaba entre 12 y 15 horas de fallecido al momento del examen. Un disparo en la cabeza terminó con la vida del jurista. El informe inicial apuntaba a que él mismo se disparó. Sin embargo, las autoridades indicaron que no descartaban la participación de otras personas. Además, el arma no le pertenecía al fiscal. Puedo confirmar que hubo un arma, que había un arma, y hubo un arma calibre 22. Puedo confirmar que fue por un disparo de arma de fuego. El caso se complicaría luego del resultado que arrojó el barrido electrónico que se llevó a cabo en el cuerpo sin vida de Nisman. Este confirmó que no había vestigios de pólvora ni de gases producto de la deflagración en las manos de Alberto Nisman. La hipótesis de un suicidio inducido cobraría más relevancia con esta fotografía. Nisman envió la imagen a uno de sus colegas en la tarde del sábado. Con ella informa que estaba trabajando en su denuncia contra la presidenta Kirchner. Otra pista que descubrieron los investigadores fue una tercera entrada en un pasillo del servicio que comunicaba el apartamento del jurista con otro que estaba habitado por un ciudadano extranjero. Allí detectaron una pisada que aparenta ser reciente y sobre un barral de protección una huella digital. Eventualmente se le va a tomar un relevamiento a todos los vecinos circundantes, testimonios, no quieren hablar, pero testimonios a todos los vecinos más circundantes y más contiguos a la unidad. Las incógnitas alrededor de la muerte del fiscal crecen más por el testimonio del cerrajero que acudió a la casa de Nisman luego de que su madre no pudiera recordar el código de acceso. Yo de investigación no sé, pero estaba abierta la puerta. Cualquiera que se tome la molestia de empujarla despacito. Pero pasa que los cerrajeros, a mí me llaman porque soy el cerrajero ahí, me llaman. La polémica crece por la presencia del secretario de Seguridad argentino Sergio Berni en el apartamento del fallecido fiscal, ya que los sectores de oposición señalaban que habría podido modificar la escena. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes la opinión de ustedes frente a las declaraciones que ha entregado la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, sobre la sospechosa muerte del fiscal que coincidencialmente la investigaba. Ella dice que es un complot en su contra y había entregado una serie de declaraciones a través de una segunda carta publicada a través de redes sociales. Yo los invito a que envíen sus opiniones a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de la pantalla del programa La Noche. En Buenos Aires, Argentina, hasta ahora saludo a Gustavo López. Él es subsecretario general de la Presidencia de Argentina y es uno de los protagonistas de esta noticia. Señor López, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, señor López. Voy a comenzar preguntándole, en su última carta, la presidenta, como lo planteamos en la primera parte del saludo, asegura que no fue un suicidio y en la primera tácitamente dijo lo contrario. ¿Por qué cambió el discurso la presidenta? No lo cambió. En la primera carta ella plantea con signos de interrogación el suicidio.
Esto significa que puede ser, puede no serlo, y sobre todo en la primera carta plantea una serie de interrogantes. Ha sucedido un hecho trágico, un hecho que nos conmueve como sociedad, pero también que conmueve a las instituciones del país, que es que el fiscal que estaba investigando el atentado terrorista más importante que sufrió el país, más grave que sufrió el país hace 21 años, apareció muerto de un balazo. La presidenta de la Nación puso en duda todas las versiones y planteaba, porque la justicia es la que tiene que llevar adelante la investigación, una serie de interrogantes. Decía, ¿por qué el fiscal, estando de vacaciones, dejó a su hija en el aeropuerto y volvió a la Argentina? ¿Quién lo llamó? ¿Quién se lo pidió? ¿Cuál es el motivo de esa vuelta tan apresurada? Para presentar una denuncia que carecía de fundamentos y que la podría haber presentado un mes después, cuando ya terminaba sus vacaciones, o 15 días antes. Y dejaba planteados esos interrogantes porque nosotros no podemos inducir a la justicia, pero sí planteamos los interrogantes de un hecho de sangre que había puesto en vilo a la opinión pública y al gobierno argentino. Pero cuando se conoció finalmente el contenido de la denuncia, era un contenido tan lábil, un contenido tan superficial, un contenido que el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, que acaba de retirarse por cumplir la edad de jubilación, Eugenio Raúl Zaffaroni, el más importante penalista de la Argentina y uno de los más importantes del mundo, decía que ningún juez hubiera accedido a avanzar en un expediente que carecía de pruebas y que de probarse cualquiera de los hechos no constituían ningún delito. Entonces uno empezó a atar cabos. La causa AMIA en 1994 fue una causa encubierta, en aquel entonces por el presidente Menem, por la CIDE, es decir, los servicios de inteligencia, por el juez, por los fiscales, por el secretario del juez, por un miembro de la Policía Federal. Todos están procesados, todos están detenidos y todos van a ir a juicio oral este año. Es decir, este año se va a conocer por qué se ocultó la prueba y se acusó a unos policías que no tenían que ver con la voladura. Y lo que dice la presidenta es: lo único que había en el expediente es que se corrió a un agente del servicio de inteligencia. Entonces, sí, lo que concluye la presidenta es: aquello que yo dudaba que fuera un suicidio, creo que es un homicidio y hay que buscar en los servicios de inteligencia. Señor López, usted está en ese momento en el Palacio Presidencial, en la Casa Rosada. Quiero preguntarle, teniendo en cuenta la gravedad que representa para Argentina y el impacto político que tiene este hecho para el gobierno, ¿por qué la presidenta aún no ha salido a los medios de comunicación como antes sí lo hacía? Bueno, porque estamos esperando que la justicia actúe. Cuando nos damos cuenta, además, que hoy lo que la presidenta denuncia es claramente un complot contra el gobierno y contra el sistema democrático. Es decir, aquellas personas de los servicios de inteligencia nacionales y relacionados con extranjeros que ya ocultaron el atentado hace 21 años, ahora, digo, ella lo pone en palabras muy fuertes, no solo usaron al fiscal para hacer una denuncia, que era una denuncia paparruchada, es decir, era una denuncia absolutamente inconsistente, sino que la presidenta sostiene y le pide a la justicia que investigue que al fiscal lo mataron o lo indujeron a suicidarse estos mismos servicios de inteligencia. Está haciendo una denuncia muy grave. La presidenta dice, mire, quisieron voltear al gobierno, quisieron inventar algo que no existe, que es una complicidad del gobierno con el terrorismo, y me parece que son esta gente los que están detrás de la muerte del fiscal. Señor Gustavo López, la muerte del fiscal que investigaba a la presidenta, pues obviamente iba a generar la suspicacia que despertó en la opinión, y es poner entre los sospechosos del supuesto crimen al mismo gobierno. ¿Cómo se va a defender el gobierno, la presidenta Cristina Fernández, de estas acusaciones que está haciendo un sector de la opinión? Bueno, claramente es tan obvia la operación política que si al fiscal le pasaba algo, el responsable político iba a ser el gobierno. Digo, es tan obvia la operación que en lugar de esperar
a que la lentitud de la justicia determine qué pasó, la presidenta directamente pasa a la ofensiva y dice, mire, este es un complot, y al fiscal lo usaron y lo necesitaban muerto. A ver si se entiende. Desde que asumió la presidenta de la Nación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, comenzó a moverse la investigación de la AMIA, que estaba absolutamente detenida, paralizada. La presidenta llevó a las Naciones Unidas la acusación contra Irán. Y como la causa 7 años después seguía paralizada y la única vez que se apresó a un iraní en Londres, lo tuvieron que dejar en libertad porque no había pruebas, la presidenta dijo, bueno, vamos a firmar un tratado para tomarle declaración fuera de la Argentina. Como esto tampoco avanzó y se sospechaba de los servicios de inteligencia, hubo una modificación hace 30 días de los servicios de inteligencia. Esa modificación de los servicios de inteligencia, que fue la única movida que hubo en el expediente en los últimos 10 años, precipitó todo esto. El juez que interrumpe las vacaciones, que hace una denuncia descabellada, que carece de fundamento, que pretende acusar a la única presidenta que se había ocupado del tema como queriendo ocultar el tema. Y todo esto que se iba a dar a la luz el día lunes en el Congreso de la Nación, porque vuelvo a repetir, la denuncia del fiscal contra la presidenta y contra el canciller no pasa un examen de primer año de la Facultad de Derecho. Entonces, cuando todo se iba a desmoronar, aparece el fiscal muerto. Entonces, la que dice ahora la presidenta argentina es, miren, estos que inventaron la denuncia están detrás de la muerte del fiscal. Es decir, nosotros estamos acusando a un sector de los servicios de inteligencia de estar detrás de la muerte del fiscal. Y esto es lo que queremos que la justicia investigue. La muerte del fiscal y quién está detrás, que quisieron inculpar al gobierno argentino.